Bueno, hablemos de bases de datos en Access. La aplicación Microsoft Access permite hacer bases de datos flexibles, muy amigables, de una manera muy fácil y administrarlas de una manera muy sencilla. En esta sesión veremos cómo crear una base de datos en Access para llevar los datos de unos clientes. Entonces, la primera parte que debemos hacer es abrir el programa de Microsoft Access. Para abrir el programa de Microsoft Access, usted se puede ubicar en la lupa de Windows, que es la herramienta de búsqueda, y escribe simplemente la palabra Access. Aquí tenemos, de inmediato nos aparece Access 2016, que es la versión con la cual estamos dando la explicación. Una vez usted haga clic, le va a aparecer estas opciones. Dentro de estas opciones debes escoger base de datos de escritorio en blanco. Base de datos de escritorio en blanco. El resto de opciones son unas proformas que él trae, unas plantillas que ya trae para trabajar diferentes tipos de base de datos. Pero en este caso vamos a escoger esta opción. Una vez que escojas esa opción, él te va a preguntar cómo le vas a llamar a la base de datos, cuál va a ser el nombre de archivo. En este caso vamos a ponerle mis clientes. Y le decimos crear. No se te olvide, nombre del archivo de la base de datos y crear. Ojo con la ruta donde se está guardando. Predeterminadamente él guarda eso en todos los archivos en la carpeta de documentos. Le decimos crear. Muy bien, automáticamente encontramos que nos muestra la interfaz gráfica del programa Microsoft Access. Aquí hay una sección que se llama todos los objetos, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a poder observar las tablas, los campos de las tablas, diseñar reportes y diseñar otro elemento importante que tiene Microsoft Access, que son los formularios. Entonces nos aparece ya predeterminado una tabla llamada tabla 1, una tabla de ejemplo, y viene completamente sin construir, simplemente aparece el nombre. ¿Qué debemos hacer? Usted se ubica aquí donde dice tabla 1 y haces clic derecho. Recuerda, clic derecho. Al hacer clic derecho te aparecen estas opciones. Dentro de estas opciones debes escoger una que se llama vista de diseño. Vista diseño. ¿Ok? ¿Qué te va a permitir vista diseño? Primero, tienes que colocarle el nombre de la tabla. En este caso, voy a ponerle el nombre de clientes. Aceptar. Y te va a permitir vista de diseño construir uno a uno los campos. Recuerda que una tabla es el conjunto de registros, pero los registros a su vez son la sumatoria de los campos. En este caso, aquí es para que tú construyas todos y cada uno de los campos que van a conformar los registros que se van a almacenar en la tabla de clientes. Entonces el primer campo lo coloca él, se llama ID. Observa esa llave que está aquí. Eso significa que es una llave principal, es una llave de búsqueda, una llave que se utiliza como un campo selectivo para no permitir que se repitan datos por este campo. Por ejemplo, el ID va a ser un consecutivo aquí. Miren el tipo de dato que está asociado, dice autonumeración, es decir, que va a ir contando los registros. Cada vez que guardemos un registro va a ser el 1, después viene el 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Podemos dejarlo allí para tener un control de cuántos registros se van colocando. Aquí podemos colocarle en esta parte un campo llamado NIC, que vendría siendo el número de identificación. Aquí en tipo de datos escogemos el tipo de datos. Por lo general los NIC son números, entonces usted puede escoger que sea número, ¿sí? Y dentro de esa categoría de números, acá en la parte de abajo puedes escoger una especificación más apropiada para los campos números, para los campos y vasito. Entonces aquí seleccionamos el tipo de datos asociado, NIC, número, y acá abajo hacemos un poco más específico qué tipo de número vamos a manejar, byte, entero, solamente números enteros o enteros largos,
números enteros, pero un poco más amplio. Simple, doble, si vamos a manejar números que tengan decimales, coma o que sea. Bueno, aquí están las diferentes opciones. En este caso vamos a dejarle entero largo. Entero largo, ¿ok? ¿Qué más información tenemos de los clientes? Pues del cliente tenemos el NID, tenemos el nombre del cliente o la razón social. Nombre, vamos a colocarle razón social. Razón social todo pegado. La razón social, pues colocamos un texto, ¿sí? Un texto corto, y acá le decimos cuál es el tamaño de ese texto corto. Por lo menos podemos colocar que una empresa tenga 80 caracteres de nombre. Coloquemos así. No, ni razón social, vamos a colocar aquí teléfono. El teléfono lo podemos manejar como texto o como número. ¿Por qué? Porque si con el teléfono no vamos a hacer ninguna operación matemática, lo podemos almacenar en la base de datos como texto. Así ocupa menos espacio que almacenarlo como un número, pero de igual forma puedes utilizar cualquiera de los dos. En este caso vamos a dejarlo como texto corto, ¿ok? Y el teléfono tiene ¿cuántos caracteres? Pongamos que tiene 10 caracteres. Aquí dirección es de texto corto y le colocamos a la dirección 100 caracteres para que escriban toda la nomenclatura. Ciudad, le hacemos lo mismo, texto corto y que tenga unos 30 caracteres máximo. Y así, ¿qué estamos construyendo aquí? Estamos construyendo, armando lo que es la estructura base de la tabla clientes, ¿ok? Todavía no existe la tabla de clientes como tal porque no se ha guardado. Hasta tanto no se guarde, la tabla simplemente permanece en modo de diseño. Este es el modo de diseño, ¿ok? Una vez ya usted termine con los campos, en este caso nada más vamos a utilizar esos 5, usted le dice cerrar, puedes decirle aquí cerrar, ¿sí? Y él te va a pedir, desea guardar los cambios de diseño de la tabla de clientes. Usted obviamente debe decirle que sí, porque de lo contrario te tocará repetirlo, debe decirle sí. Y una vez le dice sí, ya esa tabla ha quedado lista, ¿ok? Entonces tú le haces doble clic y aquí aparece la cuadrícula para ingresar la información, ¿sí? El NIC, vamos a poner 800, 900, 123. La razón social, Coca-Cola. Teléfono 657-789. Dirección, Bosque, Ciudad, Cartagena. Y esto nos va a permitir ir almacenando más y más información. Si quieres agregar otra información, aquí está el botoncito, míralo, se llama botón nuevo registro, que habilita otro espacio para que puedas colocarle otros datos de otra empresa. 900, aquí digamos Postobón, teléfono cualquiera, Mamonal, Ciudad, Cartagena. Listo. Y fíjate, el ID que viene siendo el autonumérico va enumerando todos y cada uno de los registros a medida que se va almacenando. 1 y 2 se han almacenado. ¿Ok? Entonces esto es la forma de cómo crear una base de datos en programa Access. Totalmente sencillo. ¿Ok?